¿Qué significa la fe en mi vida? Realmente es un apoyo. Es un apoyo para mí vital. Yo suelo decir que he hecho un poco casi el recorrido natural. Yo tuve una época muy rebelde cuando era niño, en la adolescencia, irreflexiva, pero rebelde en el sentido de intentar cuestionar casi siempre el orden establecido, ¿no? Entonces uno trata también de cuestionar las cuestiones que tienen que ver con la religión o con la fe. Cuando esa época se pasó y uno ya de un modo más sereno empieza a pensar realmente en cuál es el sentido de la vida, y te das cuenta de que si buscáramos el sentido en las cosas materiales, en las cosas que podemos ver y tocar, pues la vida tiene muy poco sentido. Entonces, fue trascender a eso lo que me colocó en la posición en la que estoy hoy en día, donde he sentido ya desde hace muchos años la presencia de Dios, y hoy que no es políticamente correcto hablar de esto, pues a mí me encanta decirlo, y he sentido siempre que Él está, y he sentido siempre que esa frase de que Dios aprieta pero no ahoga ha sido realidad en mi vida, y que cuando he pedido cosas, pues esas cosas se me han dado, a lo mejor no en el tiempo y en la forma en la que yo las estaba pidiendo, pero sí he podido darme cuenta de que si se me daban era en el momento adecuado, y que cuando no se me han dado era porque no era lo mejor para mí. Y un poco con este credo me sigo moviendo. Aunque además, como tú muy bien acabas de comentar, está la fe, pero está esa constatación, ¿no? Esa fe que se vive día a día, que se ve, vaya, que es tangible de algún modo. Yo creo que se están dando milagros permanentemente. Lo digo con absoluta sinceridad. Y a veces, hablando con personas que no creen o que no se han parado, yo suelo decir que no hay gente que no crea, simplemente que hay gente que no se ha parado a meditar un poco sobre esto, simplemente. Pero si nos fijáramos en los niños y vemos cómo actúan los niños, qué es lo que hace un niño en su vida, nos daríamos cuenta de que el ángel de la guarda existe y de que se están dando milagros permanentemente, porque si no, no habría niños en el mundo. Me pongo a pensar en cuando yo era niño, caminando por las vías del tren, cruzando puentes con 6 metros de caída abajo, es decir, o sea, y es como que el ángel de la guarda está permanentemente protegiendo a esos niños para que no pasen más desgracias de las que hay, ¿no? Lo que pasa es que los milagros, como te decía antes, muchas veces no se dan. O sea, los tiempos de Dios, suelo decir también, no son los tiempos de los hombres. De hecho, hoy día que el mundo de la física ya no computa los parámetros de tiempo y espacio, que sabemos que es relativo, porque si tú coges un soplete ahora y me lo pones aquí en la mano, 3 segundos, a mí me parece que han pasado 3 días. Y sin embargo, cuando algo nos causa placer, o cuando nos sentimos bien, 3 días nos parece un instante, ¿no? Pues imagínate eso a nivel de Dios, es decir, los tiempos en los que Él se mueve, y Él sabe por qué se mueven esos tiempos, no se corresponden con los nuestros, pero yo estoy seguro que se dan milagros cada día. Además lo has experimentado. Un gran milagro, podemos decir, ¿no? ¿Cómo viviste esa experiencia? Desde luego entiendo que muy fuerte, donde tú me comentabas antes y me gustaría compartirlo ahora con los espectadores. No sé si decir que volviste a nacer, pero que seguiste viviendo al menos. Cuando lo normal, permíteme que lo diga así, Es que no era que estuviera hubieses aquí. muerto, ¿no? Bueno, hay un antes y un después, lógicamente, en mi vida de este hecho, ¿no? Pero sí me gustaría aclarar que todo esto que te cuento y esto que he dicho hasta ahora no tiene que ver con ese hecho, o sea, es anterior en mi vida. Lo que yo ahora suelo decir, claro, cuando alguien me pregunta, por eso cuando tú me dices, oye, ¿qué es la fe para ti? Hoy día para mí la fe, la fe es saber. Es decir, o sea, para mí el significado y el sentido hoy día de la palabra fe es saber. Y saber viene de conocer, y para conocer hay que haber casi visto, tocado, olido, ¿no? Y esto es lo que me ha pasado a mí un poco con esa experiencia que viví. Me perdí hace 2 años y medio en los Andes, en Perú, intentando escalar una montaña de 6.000 metros. No había nadie que me fuese a venir a buscar, ni a rescatar, ni iba a haber equipos de rescate, ni en aquella zona, por no ser una expedición controlada, había nadie que me pudiese ayudar. Y yo fui muy consciente en todo momento, bueno, a 10 grados bajo cero, sin agua, sin comida, y sin ninguna posibilidad de llegar a ninguna parte, porque la ciudad más próxima, la parte civilizada más próxima, estaba a 400 kilómetros, o sea que evidentemente yo no podría haber salido de allí solo, ¿no? Con lo cual hice lo único que en ese momento sentí que podía hacer, que es iniciar un diálogo con Dios de tú a tú. No recé en el sentido clásico de ninguna de las oraciones que conocemos, por eso digo que fue una conversación de tú a tú con Él.